Jessica, Jessica, ¿has escuchado Paisaje Literario? Oh, a continuación, y los especiales de Paisaje Literario. Sí, Jessica, talentos de voz. No quiero verte con Gustavo. ¿Entendiste? ¿Cómo les va, gente? Espero que estén todos muy bien. Estamos en otro especial de Talentos de Voz en Paisaje Literario. Hoy vamos a tener una charla con una persona linda, actriz en general, ha hecho doblaje, teatro, un poco nos contó en la entrevista anterior su marido, Cristian Lizama, alguna de esas experiencias. Ella es chilena, Carolina Hayet. Nos va a ir contando, por ejemplo, de esos proyectos en doblaje que ha estado, como en Detective Conan con Ai Haibara, o también Rocky en Paw Patrol, muchos otros personajes originales realizados en Chile, también de lo que es doblaje en sí, lo que ha vivido con Cristian, pero desde su lado, cuando se fueron a España, bueno, muchas cosas. Vamos a darle la bienvenida, vamos a darle paso a Carolina para hablar un ratito de su vida y su trabajo. Bienvenida a Paisaje Literario, Carolina. ¿Cómo va todo por ahí? Bien, muy bien. Bueno, genial. Es importante que se esté bien, más con todo lo que pasa hoy en día. La verdad que no es para menos eso. Estar bien ya es importante. Sí, absolutamente. No tengo nada de qué quejarme. Bueno, me encanta, me encanta. Vamos a ir con la primera pregunta y como me gusta ir a los comienzos, así que en tu caso, ¿cómo y cuándo es que nace la pasión por la actuación en tu vida? Yo cuando era chica, en el colegio, entré a un taller de teatro. Yo Ujú. estudiaba en un colegio que era de la Asociación de Colegios Británicos, entonces teníamos muchas cosas en inglés y ese año el taller era un taller de teatro que a la básica le tocaba en inglés. Yo estaba en sexto básico, tenía como 11 o 12 años. Y ahí después de que tuve esa experiencia con una profesora extraordinaria, hicimos una obra que se llamaba The Man of the Moon Ujú. y lo que tenía de, no sé si distinto o como lo que era importante en ese colegio y en los colegios de la Asociación de Colegios Británicos es que había esta asociación. Entonces, la obra de teatro después la hacía en un festival de teatro de todos los colegios, que tenía como una semana además en que tú interactuabas con los otros de los talleres de teatro de los otros colegios y tenías talleres para compartir con ellos y era como una actividad como bien importante y desde ahí, de ese momento, eso, ahí empecé a decir que yo quería ser actriz. Ujú. Bueno, bien, ahora, siempre, salvo que en la casa haya artistas y demás, cuando uno dice, quiero ser artista, quiero ser actor, ya te empieza a mirar de reojo. Bueno, ¿cómo fue esa transformación? No, ese empezar a estudiar y a formarte como actriz. En mi casa, a ver, mm, yo la única artista que hay como en mi casa, así como que me inculcó, puede ser el arte desde muy chica también, fue mi abuela. Ajá. Mi abuela pintaba y siempre a mí me regalaba cosas diferentes que a mis primas porque a mí me gustaba pintar también. Entonces me llevaba y me compraba lápices, blog de dibujo. Yo tuve una relación como cercana con mi abuela desde eso, pues desde la conexión con el arte. Y con ella yo creo que me llevó a la primera obra de teatro que yo fui a ver y con ella yo compartí eso. Era una mujer muy culta además, que le gustaba la ópera, el ballet, y que cuando yo le hablaba de las cosas que yo hacía, también siempre estaba muy interesada en escucharme, ella con su hermana, con mi tía abuela, y las dos como que alababan también el que yo hablaba bien y a mí me entendían lo que yo les decía.
Entonces de ahí también esa conexión como con lo artístico. Pero mis papás al principio trataban de convencerme de que estudiara otra cosa. Yo cambiaba un rato y decía, ah, ya, voy a ser ingeniero, voy a ser periodista, no sé, cualquier cosa, da lo mismo, porque yo era buena alumna, entonces tenía buenas notas y tenía buenas notas en todas las materias. Entonces, en realidad, para el lado que yo decidiera, como en cuanto a las calificaciones, por ejemplo, estaba bien. Lo único que yo tenía claro que no me gustaba era la biología. Entonces, cambiaba y decía, ya, voy a ser ingeniero, y después, al tiempo después, volví a decir, no, quiero ser actriz. Y salí del colegio y empecé a estudiar actuación y estudié en una escuela primero, y después me fui a otra escuela y ahí seguí y bueno, y siempre me apoyaron. Siempre, bueno, financiaron mis Claro. estudios, todo con el apoyo y las presentaciones y todos la iban a ver, siempre estuvieron ahí. Bueno, bien, bien. Ahora, ¿cómo fueron y cuáles fueron esas experiencias en teatro? Como la experiencia de estudio, ¿de qué? No, no, ¿De qué no, en edad? teatro ya te recibís, empezás a actuar o empezás a actuar y demás, y esas experiencias que te han marcado con el teatro. Porque, a ver, el doblaje acá en estas entrevistas es una excusa. A mí me gusta Ujú. preguntar por todo lo que han pasado. Entonces, como el teatro es una parte fundamental en tu vida, me gustaría saber, sí, esas experiencias que has tenido que te han marcado dentro de la actuación y también qué te ha dejado, qué te deja la actuación, pero en el teatro. A ver, en el teatro, bueno, yo egresé y inmediatamente hice el curso de doblaje. Y inmediatamente ingresé a trabajar en doblaje. Ujú. Y la gracia que tenía esto también es que uno abre su mundo a otras personas que son tus compañeros de doblaje, que son personas de todas las edades. Ya no tenía yo relación solamente con mis compañeros, porque uno empieza a trabajar en general como que empieza a formar compañía con sus compañeros, con quien egresó, y yo también lo hice y intentamos y después no funcionó. Tratamos de hacer algunos montajes que dimos un par de funciones, pero que generalmente eran como para la familia, un par que uno conseguía y no llegaba más allá. Pero al ir conociendo a otras personas también, otras personas que tenían más experiencia, entonces yo hoy día, cuando yo empecé en doblaje, tenía, no sé, 25, 23, y teníamos amigos que tenían 50, 60, y que finalmente te van nutriendo de sus experiencias y uno puede ir aprendiendo de ellos. Y trabajé con ellos también. eh, y en otras experiencias también con el director de la escuela que yo salí, también trabajé en teatro y fui de gira al sur con diferentes obras de teatro, Ujú. creaciones colectivas, otras obras de autores clásicos. Y con Cristian Lizama, que es mi marido, también hemos trabajado y también hemos hecho teatro juntos. Hicimos una obra que era acerca del consumo de drogas, eh, y, y también como en cosas de capacitación hemos trabajado y hecho obras de teatro. eh, y con él también trabajamos con un compañero de DIN, o sea, de doblaje, que era Javier Rodríguez, con mucha experiencia en teatro también, que hicimos una obra de Chekhov que él dirigió y que Ujú. fue una maravillosa experiencia también. Y después, una experiencia maravillosa que tuve también en teatro, que puede haber sido con mucho menos escenario, porque eran unos personajes súper pequeñitos, pero eh, fue que con este mismo persona que te digo, Javier Rodríguez, ellos tenían una compañía que hacían teatro como medio clandestino en dictadura. Hicieron Ujú. una obra que se llamaba Lili, yo te quiero. Y la actuación principal ahí y la dramaturgia y todo era de Gregory Cohen y de Igor Rosenman. Y ellos eran los protagonistas de la obra,
pero había una parte en la obra en que aparecía un coro de mujeres griego, Ujú. que aparecían a decir 4 cosas en coro. Y éramos su señora, la señora de Gregory, la hija de Gregory, una amiga de ellos de esos tiempos y yo, porque lo que hicieron fue que remontaron la obra 40 años después. Ajá. Y yo participé de ese remontaje en el Teatro de la Universidad Católica. Y fue una experiencia hermosísima haber compartido con ellos. Yo me hice amiga de la hija de Gregory, de la Antonia, y fue como haber creado nuevos lazos, pero fue principalmente detrás del escenario, porque había mucho rato de camarín. Sí. Eh, y era muy mínimo el espacio de escenario, pero era un tan lindo grupo, con una experiencia tan potente también en el tiempo en que habían hecho esa obra y volver a hacerla 40 años después, como tenía una historia eh, impresionante. Entonces yo creo que eso ha sido uno de los montajes más lindos en los que yo he estado. Además que, como contás, tiene toda una historia detrás y cuando se ha hecho de esa manera, más en dictadura y todo, es como que se va transmitiendo de otra manera, más allá que uno no lo haya vivido en esa época ni Ujú. nada, pero es como que se siente que está vivo y como que va transmitiendo, La no, carga emocional. claro, exactamente, todo lo de ese momento, aunque no sea lo mismo, pero se siente de alguna manera. Y además la hacían la obra escondidos y ahora por primera vez la hacían en un Claro. teatro donde la gente pagaba entrada para ir a verla sin estar escondidas, ¿cachai? Entonces era otro el... y funciones llenas y no, fue hermoso. Bueno, por suerte, también yo nací acá en dictadura, en el año 78, pero bueno, en sí no lo he vivido esa parte. Bueno, vos más o menos también, en Me Chile pasa y igual. todo, Sí. pero a la gente que me toca, que la ha vivido esa época con la actuación, siempre se los pregunto, bueno, Alexis, que yo sé que ustedes lo quieren mucho, Sí, que fue quien nos pasó el contacto de ustedes y todo. Obviamente que atravesó toda esa claro. época. Bueno, está bien, de distintos lados, ¿no? Pero él contó sus anécdotas, todo. Pero, además que es muy cómico, como te das cuenta. Pero hay de todo, acá, allá, en muchos lados. Siempre la actuación fue algo perseguido, el artista, por lo que representaba. Entonces Exacto. sí, esa Sí. carga que debe haber tenido, sí, no me extraña que haya sido como una joya el estar ahí, más allá que haya sido algo chiquito, qué sé yo, lo que sea, no importa. La cuestión es lo que transmite, no si Sí, es sí, más es o menos una grande. experiencia extraordinaria. Claro. Sí, sí, Y sí. bueno, y también, así como ya para el otro lado, cosas infantiles, en que, bueno, con Cristian también trabajamos ahí, era una obra que se llamaba Cuerpo, viaje al centro de un beso. Y era lo que pasaba en el cuerpo humano cuando dos jóvenes se iban a dar un beso, era como educativo. Entonces, ¿qué sistemas se activaban? El sistema simpático, el parasimpático, y aparecían los glóbulos rojos y el hipotálamo y los sentidos, y era bien divertido también pasar de estas cosas así como súper serias, profundas y emocionales a estas otras cosas más locas y juguetonas Claro. Bueno, Cristiana había comentado que tuvieron una época en España, también. que también ahí hacían más callejero y demás. ¿Cómo lo fue de tu lado esa experiencia? Bueno, ahí Cristian se fue un año antes que yo y yo después me fui a estudiar un máster de diseño de vestuario, de teatro, ópera y cine. Y mientras que estudiábamos allá, conocimos a unos amigos, o sea, con el que vivíamos, le arrendábamos una pieza a un amigo argentino que trabajaba en una discoteca, afuera de una discoteca, porque hace poco había salido la ley de no fumar como dentro de los recintos Sí, cerrados. Y esta discoteca quedaba en un pasaje residencial. Entonces le salía más barato tener a dos personas contratadas que eran mimos que hacían callar a la gente afuera de la discoteca que pagar las multas.
porque la gente salía a fumar y salía obviamente como con alcohol y muy arriba en gritos y como en fiesta. Claro. Entonces nosotros, este amigo argentino se fue de viaje un tiempo y nos dejó su trabajo mientras que él no estaba. Y ahí trabajamos como 3 meses, yo creo yo, y él después se quedó más tiempo trabajando, pero éramos mimos afuera de una discoteca que nuestra función era mantener el silencio cuando la gente salía a fumar. Oh. Y el Y tema es si lo lo lograban. lográbamos, lo lográbamos. Lo lográbamos porque era con humor y la gente se reía y se reía como en silencio, así como con la risa para adentro. Claro. Porque si se empezaban a reír fuerte, nosotros les hacíamos que se callaran y no sé qué, y se reían como sin sonido, ¿no? Era divertido y trataban de adivinar de qué país éramos nosotros, cuál era nuestra nacionalidad, y nosotros les hacíamos gestos y nunca adivinaban porque no se imaginaban que éramos de Chile. Entonces era muy divertido igual. Y lo único es que era de 2 de la mañana a 6 de la mañana. Entonces, en invierno, nos acostábamos un rato y nos levantábamos para ir a trabajar a la 1 de la mañana, por ejemplo, y era una tortura tener que llegar a esa Oh. hora, congelado, íbamos en bicicleta y después llegábamos ahí a trabajar y nos íbamos a las 6:30, 7 de la mañana, pasábamos a tomarnos un café y nos íbamos a dormir. Oh, Dios mío. Sí, no, obviamente que uno a veces ve cosas cuando va pasando y todo, y no te imaginás todo el esfuerzo o la vida que hay detrás de cada persona que está haciendo eso. No, es Sí, algo esa pega increíble. nos salvó, porque era bien pagado igual. Claro. Nos pagaban 60 euros a cada uno la noche, entonces igual era bueno, era un buen, el horario era terrible, pero era un buen sueldo, o sea, nos podíamos hacer plata para sobrevivir. Y aparte yo, con la pareja del Seba, que era este compañero argentino, que también era argentina, ella era artesana. Ella había estudiado leyes en Argentina y se aburrió y se dedicó a ser artesana. Y eran hippies los dos. Y ella hacía unos tarjeteros eh, de papel reciclado, plastificado y cosidos con hilo encerado. Y yo le cosía los tarjeteros y ella me pagaba por tarjetero que yo cosía. Y con eso nos alcanzaba, por ejemplo, para las cosas del supermercado, con todos los tarjeteros que yo iba cosiendo. Claro. Así que era así, arreglándose, las encontramos a buena gente en el camino, si eso fue también. Bueno, eso es importante, porque también sí, en el camino te vas encontrando con cada uno, pero uno encuentra buena gente, bueno, ya las cosas se hacen un poquito más fáciles, digamos, ya Sí, tenés, a ver, ya estás fuera de tu país y todo, de tus afectos, bueno, poder encontrar gente buena, bueno, ya es algo importante. sí, ellos se transformaron en nuestros amigos ahí, pues y son amigos hasta el día de hoy. Y eh, nosotros llegamos al departamento de Seba y él no le quería arrendar a una pareja, porque Ujú. había tenido una experiencia con una pareja de españoles y había sido horrible. Y Cristian lo llamó y le dijo, nosotros somos actores, somos chilenos y no sé qué. Y dijo, a ver, los voy a conocer. Y nos conoció y nos arrendó la pieza. Y seguimos siendo amigos hasta hoy día. Pero él no tenía ninguna intención de volver a tener una pareja en su casa. Qué bueno, bueno. Sí, uno tiene esa desconfianza. Eh, Cristian es un plato. No, no, es un personajazo. Entonces, bueno, se nota el tipo de persona y todo, pero claro, si no, no empezás a conocer al otro, no sabés cómo es ni nada. Pero bueno, digamos que hubo buena suerte de los dos lados, entonces. Sí, tuvimos química con él. Además, a él también le gustaba el teatro y tenía una compañía y hacían teatro con otra gente. Entonces fue como que conectamos ahí por Sí, ese lado. uy, olvídate, olvídate. Bueno, habías comentado que habías empezado a estudiar lo de doblaje y todo. Entonces, bueno, ¿cómo es que te empezás a meter ahí? Sé que, repito, lo tuviste como profesor Alexis y todo, pero bueno, te metes en doblaje, empezás, ¿cómo fueron esos comienzos? Yo llegué al doblaje por casualidad. Es la típica historia así que acompañé al amigo. Eh, mis compañeras
sabían que en Chile se hacía doblaje. Yo no tenía idea que en Chile se hacía doblaje. Claro. Yo no conocía a nadie, nunca le había puesto atención a eso. Yo quería ser actriz de teatro, pero mis compañeras fue como que dijeron esto del doblaje, oh, un curso de doblaje, ay, ya voy a ver, yo así, voy a ver si mis papás me lo pagan para hacer algo. Y me dijeron que bueno, y lo hice, y resultó que la única que siguió haciendo doblaje de las que fuimos a estudiar fui yo, Ujú. porque tenía las capacidades para poder hacerlo, porque a veces las personas creen que solo por ser actor uno puede hacer doblaje y no es Claro. así. Hay que coordinar muchas cosas y a mí me pasaba eso, que yo siempre necesitaba muchos estímulos. Yo soy desconcentrada, Ujú. soy dispersa, entonces cuando tengo más estímulos me concentro más. Claro. Entonces el doblaje me era fácil porque tenía que hacer muchas cosas al mismo tiempo, entonces me podía concentrar más rápidamente que en otras cosas. Eh, y partí yo y encontraron que mi voz daba para hacer voces de niña. Y en ese tiempo ya las que estaban haciendo voces de niña eran mayores y ya no les quedaban tan naturales. Entonces, así como me pasa hoy día a mí, que a mí ya no me pescan tanto para hacer las voces de niña, Claro. porque esto ya fue hace 17 años atrás. Y empecé a hacer voces de niña, nosotros llegamos a hacer rellenos al tiro de un programa que se llamaba Novias en Forma y otro La llegada del bebé, que les decoraban las piezas a las mujeres que iban a tener a sus hijos y, y hacíamos a las matronas, a las enfermeras, a la fiesta, el baby shower, a lo que, ay, que se ve hermosa de atrás, así, todas las cosas y a mí me empezaron a llamar para hacer cositas más chicas, pero sola. Personajes de niña, después empecé a hacer niños, dibujos animados, y ahí empecé a entrar a hacer esas cosas. Y ahí me quedé, pues. Bueno, si bien voy a seguir en el doblaje, la temática es otra porque te escuché en una entrevista que junto a Sandro Larenas están metidos por el tema de las reproducciones de las plataformas y demás. Yo hace bastante tiempo había entrevistado a un hombre mexicano, Salvador Nájar, que bueno, escribió todo un libro sobre los orígenes y todo, lógicamente de México, ¿no? Pero Ujú. él un poco hablaba de esto o en realidad otro actor había comentado que como que estaba medio alejado por esta cuestión, ¿no? Que sí, le pagan por el trabajo y demás y punto, se reproduce 1 millón de veces y nada. Entonces, ¿cómo es esto que llevan adelante? ¿Por qué deciden empezar a hacerlo? Dos generaciones totalmente distintas, Sandro y vos, ¿y cómo está todo ese tema? Bueno, ahí también aparece lo que yo te comentaba, esto de las edades tan diversas con las que uno se empieza a relacionar y que uno se transforma en amigo independientemente de cuántos años tenga. Claro. Eh, Sandro es mi amigo. Entonces, lo que pasa con eso es que eh, se formó acá una institución, una organización que se llama Chile Actores. Ujú. Y Chile Actores es la que se encarga de hacer esa recaudación. Nosotros no estamos metidos en eso, sino que Chile Actores era esta institución que en un inicio empezó a pelear por los derechos de exhibición de la imagen, esto que volvían a dar las telenovelas y los actores chilenos no volvían a ganar y las repetían 10, 15 veces y el actor chileno le pagaron por haberla grabado y nunca más tuvo un derecho por eso. Entonces partió así. Y la pelearon acá en el Congreso con la presidenta de Chile Actores, que es Esperanza Silva, y luego, no me acuerdo en qué año fue, pero tiene que haber sido como por 2008, 2009, por ahí, que empezaron con el tema de que el doblaje iba a ser incluido. Y no pasaba nada, no pasaba nada, pero había que inscribirse en Chile Actores. Y la gente tenía miedo de inscribirse porque como que le iba a bajar la pega, en la empresa de doblaje acá nadie entendía bien cómo iba a funcionar el sistema, entonces también tenían miedo como de que perder clientes. Y nosotros nos inscribimos y en realidad no pasaba nada, po. No pasaba nada de esas cosas como de las que metían susto a veces. Claro. Y con Sandro fue como, porque partimos más.
partimos más reuniéndonos, estoy tratando de hacer memoria, nos reunimos más personas en un inicio y finalmente quedamos Sandro y yo como representantes de los actores y actrices de doblaje frente a Chile Actores. Y finalmente es frente a la empresa. Y creo que tiene que ver también con que la gente confía en nosotros. Yo siento que tengo un espíritu de líder, que es parte de mi ser y que no lo puedo negar y que a donde voy lo utilizo en buena. Eh, como que siento que soy clara para hablar, quizás, que la gente entiende cuando yo digo las cosas, me escuchan, me respetan, soy confiable y siento como ya como un deber hacer lo que hago. Como esa es la lucha que yo doy. A lo mejor yo, ahora que tenemos hijos y todo, yo no voy a ir a la calle a manifestarme porque me da susto por mis hijos, pero esta es mi lucha. Yo de esta manera eh, defiendo lo que creo que es justo y como nuestros derechos, en todo el sentido de las cosas. Está bien, pero ¿se pudo lograr algo? Y además, Nos pagan, a nosotros nos pagan los derechos. bien, 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 está bien. O sea, hubo un logro Sí, la gente con se todo eso. inscribió Claro, y cuando empezó este boom de teleseries turcas, porque, bueno, el tema de los derechos ahora con el cable todavía no es muy mínimo, pero con la televisión abierta acá en Chile existe como una fórmula. No sé cómo será, cómo lo harán en Argentina, pero yo lo que entiendo es que hay una asociación que se llama Latin Artists que forman varios países. Y dentro de estos países está Chile, está Argentina, está España, está Colombia, está Perú, está México y los distintos países de habla hispana en el fondo. sí, Porque si uno lo evalúa también, el doblaje latino es el único que es para todos lados, porque el alemán se dobla para Alemania, claro. el francés se dobla para Francia, no es como, no tiene la magnitud de público al que llega el doblaje latinoamericano. Entonces, ahora, por ejemplo, yo sé que desde Colombia han pagado cosas a Chile, sobre todo con el tema de las teleseries turcas, Claro. porque han sido exhibidas por televisión abierta y la televisión abierta tiene publicidad pagada. Entonces ellos hacen una fórmula en que tiene que ver con el rating del programa, el horario en que es emitido y el valor de la publicidad. Y de eso sacan un cobro. Y eso lo recauda Chile Actores y Chile Actores después lo reparte a los actores. Entonces nosotros lo que tenemos que preocuparnos, o sea, ellos tienen el nexo ahora y nosotros hemos ido intercediendo también para que la información de doblajes internacionales, en este caso, o de FilmDub, o de cualquier empresa de doblaje o de animación nacional, llegue a Chile Actores para que cuando ellos tengan que hacer el reparto, tengan los elencos y puedan hacer el reparto de las platas. Pero nosotros hemos recibido los repartos de las platas y con las teleseries turcas, con algunas, con las primeras eran millonarios y ahí gente que no se había inscrito entendió que se tenía que ir a inscribir, porque si no perdía esa plata. Claro. Pero acá funciona y en otros países también funciona. Ujú. Bueno, sí, yo la última vez que me habían comentado algo de México, lamentablemente un actor que falleció, Germán López, que estuvo en el tema sindical y todo, Uh -huh. hablaba de esto que él decía, yo a Merlín de Buscando a Nemo, o sea, el papá, Ajá. lo grabé una vez, lo repitieron 1 millón de veces y nunca más recibí nada, solamente la vez que lo grabé y demás. Bueno, es como que no sé si hoy está tan así en México. Me parece que están peleando todavía por eso, o no lo Lo que pasa cumplirán es que todos, no el sé. streaming, por ejemplo, todavía no está normado. Claro, Ahí están peleándola. Por eso se une este Latin Artist también, porque hay una pelea en conjunto
porque es como desde que empezó la pandemia, las plataformas de streaming saltaron así, pero Sí, impresionantemente, o sí, sea, sí, no, fue aumentaron brutal. muchísimo. Entonces, em, y acá el cable también paga. La televisión por cable paga porque hay suscriptores, entonces la fórmula es en, realidad, en relación a la cantidad de suscriptores que están viendo ese programa y el rating que tiene y todo eso. Pero con el streaming no lo han podido calcular. Yo entiendo que con Netflix están llegando a un acuerdo, pero todas las demás plataformas no sé qué es lo que pasa. Y en el cine también se supone que hay un derecho, pero por ejemplo acá todavía no se ha pagado, porque yo hice la película de Paw Patrol hace algunos años ya Sí. y todavía no hemos recibido pago de derechos por la película de Paw Patrol, por ejemplo. Pero sí, la película de Paw Patrol fue pagada a otro valor. Tampoco fue pagada al valor de la frase normal del capítulo común y corriente. Sí. Porque en los mismos contratos que hay con las empresas extranjeras dueñas de los programas, el cine queda fuera y se paga aparte. Y se negocia de otra manera. Sí, 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 sí. No, eso un poco sabía, no específicamente los precios ni nada, que es lo que no importa acá, pero sí que tenían o tienen distintas categorías acorde a donde vaya y sí, lo que más paga, sacando la publicidad, ¿no? Pero lo que es doblaje, Claro. lo que más paga es si es una película para cine, que lamentablemente, o sea, digamos, ahí es donde se ve la mayor diferencia con México, porque creo que el 99% llega ahí y bueno, y después ya en los Sí, demás lugares es muy poquito. sí, sí. En México hacen casi todas las películas. Claro, sí, 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 sí. Bueno, voy a entrar a alguno de tus trabajos y acá no voy a preguntar, o sea, o la idea no es la historia del personaje ni el Ujú. proyecto, es qué te ha dejado. O sea que voy a empezar con un personaje un poco caprichoso, Esther en Princesas del Mar, A donde Cristian era mi otra papá. que es como Dora la Exploradora, que es Jailam Sí. en Ni Hao Jailam, y Rocky, como nombraste ya, en Paw Patrol. ¿Qué te han dejado estos proyectos? Eh, a ver, el Esther de las princesas del mar era entretenido porque eran aventuras y era divertido grabarlo. El de Kailan fue una de las primeras veces en que había niños que yo les hacía la voz del personaje y quedaban impresionados. Eh, y y en general, como el Rocky de los Paw Patrol, también pasa eso mismo, pues, como hacer felices a los niños con una frase de un saludo, es como, me mandan después la foto del niño, el video del niño escuchando el audio, pero verle la cara a los niños cuando uno hacía la voz del mono, en general, todos los personajes me pasa eso cuando son infantiles, es como cómo se transforma el niño, así como que queda impresionado, es como que, oh, una vez un amigo me dijo, porque le hice la voz a su hija, nunca había visto a alguien convertirse en una heroína tan rápido. Era así como... Y eso es como con los personajes infantiles, son divertidos. El Kailan era más lento Ujú. porque era para preescolares, eran más chiquititos y Claro. enseñaba a hablar chino mandarín. Eh, pero también es una experiencia, todos han sido eh, entretenidos de hacer igual. Claro, pero en ese último, seguramente como fue el de Dora la Exploradora, te No, Dora, toca. no, Dora yo no hice, Dora. No, 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 no. Yo digo que Pero, era un proyecto similar, como era sí, Dora, porque Dora claro, también hablaba en y, español, y enseñaba inglés, claro, y sí, te enseñaba inglés, que en realidad en el original era al revés, ¿no? Hablaban en inglés y te enseñaban español. Pero claro, bueno, acá también tenías que hacer el doblaje un del chino. chino, o era solamente. No todo, todo. Oh, olvídate, eso Sí, lo que era se te complica. graciosísimo. ¿Cómo hacías con eso? Nos reíamos mucho tratando de sacar cada frase.
En la primera temporada, porque fueron 2 temporadas, en la primera temporada había una traductora Claro. de chino mandarín que nos dejaba grabadas las frases en chino. Y yo después las copiaba. Escuchaba, copiaba, escuchaba, copiaba y copiaba cómo sonaba, hasta que me quedaba lo más parecido. Tampoco eran cosas tan complicadas las que se decían, porque eran los saludos, eran los Claro. números, eran como cosas simples. Palabras cortitas. Cuando venían frases más largas, ahí ya nos reíamos más porque eran unos trabalenguas, pero... eh, y en la segunda temporada lo sacábamos del original. Claro. Y yo tenía que copiar lo mismo que decía, pero copiar el audio, pues porque como estaba escrito, o sea, que jamás lo habría podido, era solo de oído. Con el ingeniero que estaba a cargo, íbamos sacando por oído, como se decía. Claro. Pero así fue, yo nunca aprendí a hablar chino mandarín. No, Me pues, acuerdo de hola, chao y sería. no, bueno, el ni hao, ya ahí uno lo está saludando. Bueno, eso es Sí, lo más básico que hay, que uno más o menos lo puede escuchar. Pero que sí, y digo, sai yen era adiós. sí. Y Xie Xie era gracias. Y ahí llegué. Y ahí Ya no llegué. me acuerdo más. Bueno, está bien, pero por lo menos dejó algo. Está bien, se empieza por algo. Genial, genial. No, no, eso es lo interesante. Ese detrás de tener que hacer eso. Ay, acá digo, qué Sí, no, podíamos reírnos complicado. a carcajadas también, pues si es que a veces eran unos, no, eran unas cosas que sonaban así como a borracho de repente, porque uno la decía como que se le iba la voz, no, el backstage. Bueno, yo sé que hay uno que te gusta, que es el de Kitten Caboodle Ah, en sí, Ricky Sprockets. sí, Coméntame de este, ¿por qué te gusta tanto? que era tan pesada, era como una especie de Angélica Pickles, como de los Claro. Rugrats. Eh, y el tema fue que eran muy feos los monos, no tuvieron ningún éxito. Entonces, nunca los he podido encontrar. Yo nunca encontré ninguna grabación de eso, no encuentro un capítulo en ningún lado de esos monos. Entonces nunca he podido ver, o sea, lo vi cuando lo dieron en la televisión alguna vez, pero nunca he podido encontrar el material como para poder recordarlo, tenerlo guardado o algo. Pero era pesada, pesada, pesada. Era la antagonista de la historia, Claro. chillona, gritona, desagradable, eh, era competitiva porque era de Ricky Sprocket y Ricky Sprocket era el protagonista y era como una estrella de televisión. Y Ujú. ella quería ser como lo que lograba Ricky Sprocket, pero nunca le resultaba. Entonces era una odiosidad permanente con Ricky Sprocket y todo era como la competencia con Ricky Sprocket, pero era odiosa, odiosa, gritona. Era súper agudo, era divertido grabarlo, a mí me gustaba, pero por lo pesada que era, yo creo también. Por lo pesada que era. Es que me pasa que siempre a mí me han dejado con la voz dulce, la Claro. voz amable, la niña buena, y esta era todo lo contrario, entonces era como yo creo que uno de los primeros personajes que yo hice que era otra cosa, era idiota, entonces era otra actuación, y eso es divertido. Me encanta. No, por eso la dejé aparte, porque bueno, como sé que te gustaba, digo, bueno, vamos a darle otro destaque. Acá entro a lo que denomino la barra brava del doblaje, que está en el anime. Bueno, la gente que sigue Sí, anime es muy fervorosa. Entonces te ha tocado, bueno, te tocaron algunas cosas, ¿no? Pero un personaje que es interesante, que es Ai Haibara en ujú, Detective Conan, sí. porque tiene sus cositas y demás. Entonces, en este género, que es diferente a la animación convencional y todo, más allá del personaje, ¿cómo te llevas en sí con lo que es el anime? Y si querés hablarme también de este proyecto. En general, con todo, no tengo problema. Lo único que pasa con el anime es que
claro, el original es en japonés, es muy gritado. Claro. Y ahí uno tiene que tener el cuidado de no irse, que fue algo que yo le aprendí a la Rosario Zamora, Ujú. que es no dejarse guiar por el sonido del idioma original, Claro. sino que por la emoción y por la interpretación, que es lo que pasa a veces con las teleseries turcas, que el turco también es como agudo y gritado, y a veces los doblajes son agudos y gritados, pero no es que el personaje sea agudo y gritado, es que están guiándose por el sonido del idioma y no por la emoción del personaje. Entonces, eso es lo como distinto también, y que cuando aparecieron las turcas también se hizo esta diferencia, que es mirar más lo que dicen, mirarles más las caras, mirar más el gesto, porque el audio no lo entiendo. En inglés yo entiendo, pero en el japonés no entiendo nada. Es ruido. Ujú. Entonces tengo que captar otras cosas. Claro. Y eso es lo interesante, yo encuentro, de hacer doblaje de anime. Yo no veo anime. Eh, no cacho nada de anime en realidad. Entonces, cuando yo necesito saber algo, le pregunto a los que saben nomás y a los que son expertos. Y hay unos que son expertos, expertos y saben muchísimo de todo. Yo tengo eh, compañeros en la pega que les gusta el anime y se saben todas las cosas, pues yo no sé nada. O he ido a colegio y, y, y me dice, usted es Mine de, no me acuerdo ni cómo, Akame ga Kill. Y yo sí, y es como emocionante para ellos y uno no dimensiona cuál es el nivel de importancia que tiene. Pero hay un grupo, esta barra que tú dices, esta barra brava, eh, que tienen mucho conocimiento sobre el anime. Y ahí No, también, el Ai Haibara no era tanto, pero en el claro, otro, en el Akame ga Kill, era mucha pelea, mucho claro. grito, era como harta lucha, guerra, sangre. Y el otro es un poco más infantil, yo encuentro. Sí, 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 sí. Quédate ahí, que ya volvemos con Talentos de Voz.